La Fórmula 1 es un deporte para ricos y privilegiados, y a lo largo de toda su historia hemos visto a más de un caprichoso multimillonario o alguna megacorporación quemar millones y millones en busca del hilarante sueño de conquistar el campeonato mundial de la Fórmula 1. Por supuesto que hemos tenido grandes historias de éxito, como las de Ken Tyrrell o Sir Frank Williams, personajes que hicieron mucho con muy poco, que con inteligencia y trabajo duro supieron sobreponerse a rivales de gran envergadura que los subestimaban y los despreciaban. Pero esa no es la historia que nos atañe el día de hoy. En el paddock siempre nos ha gustado explorar la otra cara de la moneda, así que en lugar de enaltecer y glorificar a los David, ¿qué tal si nos mofamos un poco de Goliat? Aquellas empresas gigantescas y atascadas de dinero como Toyota, que incursionaron al gran circo con un sinfín de recursos bajo el brazo y que solo supieron hacer el ridículo. Esta es solo una de las tantas historias de fracaso que ya hemos relatado en este canal. Así que de los creadores de Pastor Maldonado, Vergüenza Nacional y Ya Cállate, Nikita Mazepin, llega el gran fracaso de Toyota en la Fórmula 1. Cuando en 1999 Toyota anunció al mundo que crearía un equipo de Fórmula 1, la pregunta no era si podrían ganar, sino cuándo empezarían a hacerlo. Después de todo, se trataba de uno de los fabricantes de automóviles más importantes del planeta, y sobre el papel, el plan de Toyota parecía a prueba de balas. Tendrían a su disposición un presupuesto descomunal, personal capacitado e instalaciones con tecnología de punta. Sin embargo, en 8 años apenas pudieron conseguir 3 poles y 13 podios. Y en 139 grandes premios disputados, nunca ganaron una carrera. Y mucho menos pudieron pelear por un campeonato. Considerando las expectativas, el potencial y los recursos, el proyecto de Fórmula 1 de Toyota se erige como uno de los mayores fracasos en la historia de la categoría. Siendo un mediocre cuarto lugar en la tabla de constructores, la mayor hazaña que pudieron conseguir en 8 temporadas. Intentaron de todo para tener éxito. Rodaron cabezas, entraron y salieron pilotos, incluso las regulaciones cambiaron, pero Toyota nunca pudo adaptarse, fracasando miserablemente temporada sí y temporada también. ¿Pero qué falló? Pues demos un vistazo a las principales causas que enviaron a Toyota al abismo. Sin dudas, Toyota subestimó de sobremanera el gran desafío que implica iniciar una aventura en la Fórmula 1. En los 90 habían tenido éxito en el Campeonato Mundial de Rally y posteriormente diseñaron un auto deportivo muy competitivo para las 24 horas de Le Mans, por lo cual era lógico y natural que su nuevo gran objetivo fuera conquistar la Fórmula 1. Lo que no contaban era con la dimensión del desafío que tenían enfrente. Debían sobreponerse a un ambiente hostil donde la competencia evoluciona a pasos agigantados, e iniciar una operación donde tenían que fabricar el auto y el motor desde cero, algo que significaba un doble reto que podía ser demasiado para cualquier equipo en sus primeros pasos. Aún así, el proyecto se puso en marcha y Toyota hizo su debut en la Fórmula 1 en 2002, pero el año previo lo pasaron haciendo todo tipo de pruebas con un prototipo de automóvil denominado el TF101, el cual era un ladrillo demasiado pesado y con poca carga aerodinámica. Lo mal desarrollado que estaba el monoplaza hizo que despidieran in extremis al director técnico encargado André de Cortans y reclutaran a Gustav Brunner proveniente de Minardi. Un fichaje que no cambiaría demasiado la situación y que dejó en evidencia el primero de los grandes errores de Toyota: subestimar las demandas de la Fórmula 1, un error que de hecho cometerían a lo largo de toda su permanencia en la categoría. Al final nadie podía negar que habían empezado con el pie izquierdo su aventura e intentaron maquillar su fracaso inicial calificando su primera temporada como una temporada de aprendizaje. Pero los entendidos en la materia sabían que 2 puntos cosechados en 17 grandes premios era un ridículo mayúsculo. Pero esta clase de equipos siempre tiene un as bajo la manga, y cuando hacen un pésimo trabajo en la fábrica, recurren a la vieja confiable: culpar a los pilotos. Mika Salo y Allan McNish definitivamente no eran pilotos con los que nadie iba a ganar un campeonato mundial, pero fue lo mejor disponible en el mercado para Toyota en su año de debut. Estos pilotos siempre fueron señalados por los directivos como parte fundamental de los malos resultados del equipo. Es cierto que Toyota nunca pudo fichar una superestrella que los hiciera trascender. De hecho, lo intentaron con Kimi Räikkönen y Fernando Alonso, pero a pesar de ello contaron con los servicios de pilotos competentes como Trulli, Panis y Ralf Schumacher. Aún así, la directiva de Toyota, carente de autocrítica, siempre los consideró un problema. Salo y McNish recibieron una patada en el trasero después de hacer un buen trabajo con un coche limitado. D'Amata sería la siguiente víctima, quien fue despedido a mediados de la temporada 2004. El motivo de su salida no fue un bajo rendimiento, sino criticar el auto en público, una blasfemia que los japoneses no perdonaron.
Trulli y Glock también estuvieron a punto de ser echados a la calle, pero el equipo se disolvió antes de ejecutar ese plan. Los demás pilotos del fallido proyecto de Toyota pasaron sin pena ni gloria por la escudería, siendo el más mediático de ellos Ralf Schumacher, quien permaneció 3 años dentro de la estructura, admitiendo al final de su contrato que había llegado al equipo con grandes expectativas y lamentó nunca haber tenido un monoplaza a la altura. Si pudiéramos hacer una analogía, Toyota era como el Fútbol Club Barcelona. Para ese equipo ganar era secundario, su estilo e ideología era lo más importante. Toyota estaba absolutamente empecinada en que prevaleciera su cultura corporativa, el llamado Toyota Way o estilo Toyota. Una forma de hacer las cosas a la perfección, pero a niveles extremos. Y muchos de ustedes pensarán, bueno, pues, ¿qué tiene esto de malo? El problema es que con esta filosofía, Toyota tardaba demasiado en hacer las cosas, y la frenética velocidad de la Fórmula 1 terminaba siendo demasiado para ellos. Los japoneses siempre fueron el foco de las críticas por ser excesivamente burocráticos, insistiendo en adaptar su enfoque de perfección a cada una de las cosas, incapaces de cumplir a tiempo con los constantes desafíos que aparecían por el camino. Toyota jamás se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que su enfoque era una camisa de fuerza para todos los miembros que formaban parte del equipo, quienes siempre criticaron que la toma de decisiones dentro de la escudería era demasiado lenta y que el personal se sentía limitado por ese muro llamado Toyota Way, en el que todas las decisiones debían pasar por miles de filtros que les impedía actuar rápidamente en un mundo que se mueve a un ritmo muy diferente al que ellos estaban acostumbrados. Para hacer un contraste, una de las grandes fortalezas de un equipo exitoso como Red Bull es su flexibilidad y capacidad de actuar rápidamente según la situación que tengan enfrente. Toyota jamás permitió esa clase de libertades y siempre frenó los destellos de brillantez individual de los miembros de su personal. Si a esa rancia cultura corporativa le sumas a unos directivos entrometidos, el fracaso está garantizado. A pesar de todo, Toyota tuvo una temporada decente en 2005. Y para el año siguiente, de forma pública, se fijaron como objetivo vencer a Ferrari en 2006. Y para variar, no lo lograrían. De hecho, dieron un paso atrás en su evolución. Pero, ¿qué pasó en esa temporada 2006? Pues, desde Japón, la directiva de la empresa decidió cambiar de forma unilateral el proveedor de neumáticos. Pasaron de usar el compuesto Michelin al de Bridgestone. Paréntesis, en aquella época los equipos no estaban obligados a usar solo una marca de neumáticos, como en la actualidad que Pirelli provee compuestos para todos. Pues bien, esa decisión fue repudiada por todo el cuerpo técnico de Toyota, quienes habían desarrollado un auto para trabajar con neumáticos Michelin, ya que los de Bridgestone no encajaban con el concepto de la suspensión. A pesar de las advertencias de la fábrica, los grandes jefes hicieron caso omiso. Se ejecutó el cambio y la decisión funcionó comercial y económicamente para Toyota. Mejor dicho, ganaron un pastón gracias a Bridgestone. El lado amargo del acuerdo fue que le vino como una patada en los dientes a su equipo de Fórmula 1. Una muestra de que las necesidades y la competitividad de la escudería jugaban un papel secundario frente a las preocupaciones financieras de Toyota. Y aún así pretendían vencer a Ferrari. Esa jugada le costó a los japoneses una lluvia de críticas sin precedentes. Y lo más desconcertante de toda esta situación es que lejos de querer enmendar su error y tratar de enderezar el camino, Toyota dejó pasar la oportunidad de sus vidas al no contratar a Ross Brawn para su equipo de Fórmula 1. Un genio que había dejado escapar Ferrari y que Honda reclutó en 2008. Un personaje que terminaría sentando las bases del éxito de Brown GP y del dominio que posteriormente impondría la escudería Mercedes. Toyota evitó el enfoque tradicional de los equipos de Fórmula 1 a establecer una sede en el Reino Unido a favor de utilizar su base de deportes de motor ubicada en Colonia, Alemania. Esto en sí no era un gran problema, pero les dificultó el reclutamiento de personal. Pero el verdadero tema con esto es que todas y cada una de las decisiones que se tomaban en la fábrica de Alemania debían remitirse a Japón. Y la comunicación con el personal en Asia era demasiado lenta. Esperar un día por una respuesta puede parecer poco, pero si sumas todas y cada una de las veces que tenían que esperar por un visto bueno desde Japón, el resultado es una grandísima pérdida de tiempo. Otra situación que contribuyó a este problema era la desconexión que había entre el personal que trabajaba en la fábrica con el que lo hacía en la pista. Se sabe que Toyota organizaba largas reuniones con un número excesivo de participantes para abordar temas inútiles, que tenían poco o nada que ver con los verdaderos problemas que tenía el equipo en los fines de semana de carrera. Otra muestra de que el famoso Toyota Way y la rancia cultura corporativa siempre estuvo por encima de la competitividad y del sentido común. La última razón, y no menos importante, del fracaso de Toyota en la Fórmula 1 fue desaprovechar las pocas oportunidades que tuvieron. Creo que muchos de ustedes recordarán la épica temporada 2009.
Aquel año en el que Brown GP, un equipo modesto que surgió de la nada, miró a la cara a los grandes y les arrebató el campeonato del mundo gracias a la utilización del concepto de doble difusor. Ese invento revolucionario que los hizo alcanzar la gloria. Pues bien, además de Brown GP, había otro equipo que también había perseguido esa idea: Toyota. Fue la única vez en su historia que los autos blanquirrojos fueron realmente competitivos, todo gracias a ese artilugio aerodinámico. Pero, ¿por qué Toyota no pudo alcanzar el éxito que Brown GP sí pudo? La respuesta es bastante sencilla. Los japoneses no estaban acostumbrados a luchar por las victorias y no sabían cómo hacerlo. Una prueba de ello fue el Gran Premio de Bahrein de 2009. Consiguieron una pole propiamente dicha. El TF109 fue legítimamente el monoplaza más rápido en la pista. Y tomaron por asalto la primera fila de la parrilla, con Jarno Trulli en primera posición y Timo Glock en la segunda. Con los dos autos en la punta, Toyota tenía la obligación de llevarse la victoria, y la cosa empezó bastante bien, a decir verdad. Trulli y Glock se escaparon en la salida y lideraban la carrera cómodamente. Pero un error estratégico al poner el neumático duro en ambos monoplazas hizo que Button los adelantara sin mayor oposición en la vuelta número 15, sirviendo así la victoria en bandeja de plata para el británico. Al final del Gran Premio, en Toyota admitieron que no hicieron una buena lectura de la carrera y que tomaron la peor decisión posible con sus pilotos, teniendo todo de cara para llevarse lo que pudo ser la primera victoria en la historia del equipo. Trulli pasó de hacer la pole a terminar tercero, y Glock de la segunda posición a un humilde séptimo lugar. De ahí en más, el equipo empezó a desmoronarse. A partir del Gran Premio de España de ese año, la escudería mostró una total falta de confianza con sus actualizaciones al decidir no avanzar en el concepto del doble difusor, y continuar con un enfoque excesivamente conservador que terminó por frenarlos y arruinar todo el buen trabajo que habían realizado. El TF109 fue un auto con tanto potencial que, a pesar de las estúpidas decisiones que tomó Toyota a nivel técnico, el monoplaza seguía respondiendo. Glock fue segundo en Singapur y Trulli también consiguió una segunda posición tras una gran exhibición en Suzuka. Pero lamentablemente nada de esto fue suficiente para salvar a Toyota, y el equipo decidió marcharse de la categoría al final de esa temporada. El gigante japonés anunció al mundo que abandonaría los circuitos de la Fórmula 1 debido a la crisis económica global que azotaba a la industria. El primer fabricante de automóviles del planeta había sufrido las peores pérdidas de toda su historia en 2008 y 2009. En consecuencia, dijeron adiós a la Fórmula 1, en algo que calificaron como una decisión muy dolorosa para la compañía. Muchos consideraron que Toyota utilizó el tema de la crisis para huir y maquillar de cierta forma el gran ridículo que habían hecho en la máxima categoría. Y es que tras 8 temporadas y $2.000 millones de inversión, el equipo apenas había conseguido 13 podios, 3 poles y ninguna victoria. Continuar con esa aventura era un despropósito para la marca japonesa, ya que su participación en la Fórmula 1 estaba haciendo más daño que bien a la buena reputación que se habían ganado como el principal fabricante de automóviles de Japón. Y este, queridos amigos, amigas, fue el camino que llevó a Toyota al fracaso y el descrédito en la Fórmula 1. Si te gustó lo que viste y deseas que hablemos de cierta marca italiana que viene haciendo las cosas muy mal, házmelo saber en los comentarios. Como siempre, no olviden suscribirse y dejar su like. Un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima.